Ya, perdón. Con la llegada de la industria, se crea un nuevo grupo social, que es el proletariado. El proletariado son todos los que van a trabajar, pero aquí sí a lo mejor ya con alguna paga. ¿Se acuerdan cuando la hija de Peña Nieto nos llamó la prole? Porque trabajábamos para su papá. Bueno, de aquí ella tomó esta palabra, el proletariado, con lo que se incrementan los cambios sociales, lo cual desencadena el abuso de los dueños sobre los obreros. Aquí sí ya se crea una industria, ya los industriales ya se revolucionan, luchan por sus cosas, pero el abuso de los dueños sobre los obreros seguía existiendo, no tenían derechos como tal las personas que trabajaban. Y el hombre mantiene la producción de inventos, lo cual obviamente aquí los obreros iban a pelear contra las máquinas, se sentían desplazados por las máquinas. ¿Por qué? Porque como ya es una revolución industrial, ya entran cosas como a lo mejor la máquina de vapor, ya entran máquinas de producción. Entonces el hombre que se encargaba de hacer todo esto se siente desplazado por estas máquinas. Entonces por eso todos los obreros llegan a esta revolución porque no quieren que las máquinas hagan su trabajo porque ellos están quedando sin trabajo. Todo esto fue el auge de distintos movimientos desencadenados a lo largo de Europa a favor de los trabajadores. Se ponen rebeldes, se ponen en contra de los patrones y hacen una revolución como la que podemos ver en la imagen. Ahora sí pasamos a los antecedentes del trabajo en México, cómo fue evolucionando el trabajo en México hasta lo que tenemos hoy. Empezamos en la época prehispánica. En esta época, todas las civilizaciones, o la mayoría de las civilizaciones, tenía una división de clases muy notoria: la nobleza, los sacerdotes y los guerreros. Todos estos eran considerados la clase alta, mientras que los artesanos, los comerciantes, los esclavos, los agricultores eran la clase baja. En esta época, el trabajo era considerado digno y un instrumento de desarrollo para la vida del hombre. Entonces se dividía en la época prehispánica en dos clases, la clase baja y la clase alta. La alta obviamente eran los nobles, los sacerdotes y los guerreros, porque eran los que dirigían a los trabajadores, a los esclavos, a los artesanos, que eran la clase baja. En la época colonial, en esta época, el trabajo es regido por la ley de las Indias. Aquí por primera vez ya hay una ley que regula las relaciones de los trabajadores. La primera ley del trabajo se llamó Ley de las Indias. Algunas de las disposiciones que se encuentran ya dentro de esta ley son las siguientes. La jornada reducida. Antes, los trabajadores tenían que trabajar 18 horas. Con esta ley se baja y ya nada más tenían que trabajar de 14 a 16 horas. Descanso dominical. Aquí, como nace el clero anteriormente, ya les mencioné, ah, aquí recordemos que los sacerdotes eran una clase alta. Bueno, pues como había clero, en la Biblia se establece que el domingo todas las personas debemos descansar para alabar a Dios y para brindarle este domingo a, pues a nuestro Dios. Respecto a religiones, yo no me estoy metiendo aquí en la religión de cada uno de ustedes, únicamente la estoy mencionando porque el descanso dominical se da por la Biblia y por el clero. Luego nos vamos al salario mínimo diario de un real. Aquí el salario mínimo era de un real, que ahorita estaríamos hablando que un real vale como 12 pesos. Y medio que no podía pagarse con mercancía. Aquí ya se quita lo que en los burgos, de que había el trueque, de que había ese intercambio de mercancías, ya no. Ya aquí ya se tiene que pagar mediante un salario, que aquí era la moneda, el real. Los que organizaban los gremios se volvió muy limitado. Únicamente funcionaron para que el gobierno controlara a los artesanos. El gobierno aquí sí entraba, aquí controlaba la economía, controlaba cuánto producías, si producías más me tienes que dar más, etcétera. La época independiente. En esta época
Miguel Hidalgo declara abolida la esclavitud. Se abole la esclavitud, se quita la clase de esclavitud y en su proclamación de la independencia. Por otro lado, José María Morelos, en el decreto de Apatzingán y en los sentimientos de la nación, declara la libertad de trabajo. Gracias a Miguel Hidalgo y a José María Morelos y Pavón, se quita la esclavitud y toda persona tiene el derecho de elegir libremente su trabajo. Ya no hay que me van a someter para hacer esta producción, estoy obligado a hacer esto. No, aquí cada individuo tenemos la libertad de elegir el trabajo que queramos. Y actualmente tenemos todavía esto en nuestro artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que también vamos a ver más adelante, en el cual se establece que todo individuo, todo ciudadano mexicano tiene la libertad de elegir a qué se va a dedicar, la libertad de su profesión. Si a ustedes, sus papás, lo están obligando a estudiar algo, díganles, a ver, aquí en la Constitución dice que soy libre de elegir mi profesión. Mientras que en la Constitución de 1857 se hace énfasis en la pobreza del trabajador. Aquí también ya surge una constitución política que va a legislar, a regular a todo México, que es la Constitución de 1857. Algunos de los ejemplos de este hecho son las huelgas de Cananea y de Río Blanco. ¿A alguien de ustedes o a algunos de ustedes ya les había dado legislación laboral? ¿Me podrían recordar qué pasó en la huelga de Cananea y en las huelgas de Río Blanco? ¿O no se acuerdan? Sí, Naomi eran muy parecidas. De hecho, fue un año después una de otra. Pero ¿qué pasó en estos movimientos? A ver, les voy a ayudar con la primera, que era la huelga de Cananea. Esta surgió el 1 de junio de 1906. Eran personas que se dedicaban a las minas. Los mineros pues obviamente tenían que trabajar de noche, tenían que trabajar de día. Se dio en la época del Porfiriato, en los últimos años del Porfiriato. Eran mineros que no se les respetaban los derechos que ya estaban en la Constitución, se les explotaba, había abusos de los funcionarios y bueno, el 31 de mayo recibieron el aviso de que se iba a reducir el personal, entonces iban a correr a muchos de los trabajadores, con lo cual pues iba a aumentar el trabajo para los que se iban a quedar, pero los salarios iban a quedar igual. Esta misma noche del 31 de mayo empezaron a suspender labores, no estaban trabajando. Y en la madrugada del 1 de junio empezó la huelga, que poco a poco se fue extendiendo, se fueron enterando otras minas y todas las minas se fueron a huelga, logrando que los patrones les aumentaran el salario o logrando que en algunas minas pues no corrieran a personal. Eso fue la huelga de Cananea. ¿Y la de Río Blanco, se acuerdan? ¿A qué se dedicaban las personas? Igual eran obreros, ¿no? ¿Mineros? Obreros. Obreros, sí, pero ¿a qué se dedicaba esta industria? Exacto, Sharon. Muy bien. Era fábrica de tejidos. Se dedicaban a fábrica de hilos, hilados, tejidos. Esto fue en Veracruz el 7 de enero de 1906. De igual forma, pasó lo mismo que en huelgas de Cananea. Se quería correr al personal, se le quería bajar salario, se le quería aumentar las horas de trabajo. ¿Qué hacen los obreros? ¿Qué hacen los trabajadores? Pues se van a huelga. Dejan de producir, esto obviamente le afecta al patrón y el patrón se ve obligado a mejorarles el salario para que los trabajadores pues obviamente sigan produciendo.
Entonces, gracias a estas dos huelgas, acuérdense, huelga de Cananea y huelga de Río Blanco, surgen los derechos y el aumento de salario. Nos vamos a la época prerevolucionaria. En esta época surgen los antecedentes de la actual legislación laboral que tenemos en México. El gobernador Vicente Villeda promulga en 1904 la Ley para los Trabajadores Asalariados en el Estado de México. Aparte de la Constitución, ya surge por primera vez una ley que va a regular únicamente el trabajo a los trabajadores. Y el gobernador Bernardo Reyes promulga en 1900 una ley que está enfocada hacia la prevención de los accidentes de trabajo en Nuevo León. Ya vimos un poco en recursos humanos qué pasa si alguno de nuestros trabajadores tiene un accidente de trabajo. Bueno, aquí en 1906 ya surge una ley que va a regular estos accidentes de trabajo. ¿Qué pasa si mi trabajador se accidenta? ¿Qué tengo que hacer yo como patrón? Bueno, actualmente sabemos que se le tiene que brindar seguro social o el ISSSTE para que pueda acudir, puedan ver qué tan grave es su lesión y de ahí ver cuánto yo le tengo que pagar de indemnización. En Coahuila y Jalisco, los gobernadores de dichos estados promulgan leyes laborales enfocadas en el descanso obligatorio semanal. En la ley ya se va a establecer que los trabajadores tienen por lo menos derecho a un día de descanso. Aquí también ya se protege el salario, la jornada máxima de trabajo ya se reduce. Recordemos que antes era de 14 a 16 horas, ya se reduce a 12 horas. Y aquí ya se les brinda seguro social, ya los trabajadores tienen derecho a tener servicio médico. El gobernador de Yucatán, en 1915, promulga una ley de trabajo que crea el Consejo de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje. El gobernador ve que hay muchos conflictos entre trabajador-trabajador o entre patrón-trabajador y viceversa. ¿Qué crea? Pues crea este tribunal en el cual una persona llamada árbitro, aquí no se llama juez, se llama árbitro, va a ver quién es el quien tiene la razón, si se le están realmente violentando los derechos al trabajador o no. Época postrevolucionaria. Venustiano Carranza crea en 1917 el Congreso Constitucional y este Congreso Constitucional va a ser el encargado de crear la Constitución Mexicana de 1917, que actualmente es la que tenemos. Si ustedes compran la Constitución o descargan la Constitución Política, que sí les voy a pedir que me la descarguen porque vamos a ver algunos artículos de ella. Si ustedes la descargan, van a ver hasta arriba en PDF que dice Venustiano Carranza 1917. O sea que tenemos la Constitución desde hace muchísimos años, obviamente con sus respectivas modificaciones, pero tenemos casi la misma que dejó Venustiano Carranza. La comisión redactó el artículo 123. ¿Alguien se acuerda cuántos artículos tiene la Constitución política? ¿Sí se acuerdan? Bueno, creo que no se acuerdan. Los artículos que tiene, 136. exacto, 136 artículos. A ver, me acuerdo. 136 y 19 transitorios. ¿Cuáles son los transitorios? Pues como que aquellos artículos en los que se nos van a resolver algunas dudas que nos pudieron haber quedado en los 136 artículos que tiene la Constitución. En el artículo 123 se vienen los puntos laborales. Si ustedes van al artículo 123 de la Constitución, sí, Sharon, perdón, tú lo pusiste primero y lo leyó yo creo que Abraham. Perdón, no lo había visto. En este artículo se van a poner todos los derechos laborales a los que nosotros tenemos. Por ejemplo, la salubridad en los centros de trabajo. Ya vimos que el patrón debe de tener bien la empresa, tiene que tener higiene para evitar accidentes de trabajo. Se pone también el descanso semanal, que es el domingo.
Luego los riesgos de trabajo. ¿Qué riesgos se presentan en un trabajo? A lo mejor hay escaleras en las cuales no están bien puestas, pues se pueden caer. Si trabajan en un laboratorio, a lo mejor por sustancias químicas, etcétera. Salario justo. Aquí ya lo que tú me trabajes es lo que yo te voy a pagar. No va a haber de que me vas a trabajar más, te voy a pagar menos. Ya hay un salario justo. Y entra también la seguridad social. Transformación de la naturaleza, la sociedad, el aspecto económico y el individuo en el aspecto biológico. La sociedad en la que nosotros vivimos produce bienes o servicios. Pueden ser libres, encontrados sin límites, como el aire. El aire, pues obviamente, ¿quién lo produce? La naturaleza. Se produce solito. No tiene límite. O los económicos. Estos sí tienen límite, sí son escasos y obviamente tienen un precio. Por respirar no nos cobran. Ya faltaba menos de que nos cobrarían, imagínense. Que ya casi yo creo que llegamos a ese aspecto. Pero no. Por nosotros manejar nuestras cuentas, por trabajar, como ya lo vimos en recursos humanos, inclusive nos cobran, nos descuentan el famoso ISR. Desde el punto de vista de la economía, vivimos en un gran mercado regido por la ley. ¿Cuál ley? La ley de la oferta y la demanda, la cual cuenta con un administrador público que reclama su parte a través de impuestos. ¿Quién es este administrador público? Pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con el SAT. El estado de la economía de un país se comprueba por variación de su PIB y de su IPC, dos índices fundamentales a tener en cuenta. Si nuestro PIB crece, obviamente nosotros como trabajadores nos vemos afectados. ¿Por qué? Porque el PIB crece, las cosas van a aumentar de precio. Por ejemplo, con todo esto de la pandemia, el PIB poco a poco va creciendo y eso no es porque haya un mal gobierno, porque Andrés Manuel está haciendo malas cosas. No, todo mundo ahorita va a crecer su PIB, van a crecer. ¿Por qué? Porque hay crisis mundial, no es crisis de México, gracias a todo esto del COVID. Entonces, el PIB ahorita va a ir aumentando poco a poco. Ustedes van a ir viendo cuando ya pasemos a lo mejor a semáforo amarillo, a semáforo verde, cómo se va a ir tranquilizando todo esto, sí, pero vamos a ver que ahorita el huevo está en 25 pesos y en 2 meses que espero ya esto vaya bajando, va a subir. El huevo a lo mejor va a estar inclusive hasta en 50 pesos. Cuando empezó todo esto de la pandemia, de que todos tenemos que estar encerrados y que respetamos la cuarentena y que nadie de plano salía y había muy poquita gente, pudieron ver que el huevo estaba inclusive hasta en 60 pesos, el arroz estaba en 70 pesos. ¿Por qué? Porque obviamente se tenía el miedo de que realmente se fuera a cerrar y el PIB iba creciendo, porque tenía que tener el gobierno una economía para seguir solventando a la ciudadanía. Y por esto, obviamente, pues nos cobran ciertos impuestos como el IVA y el EPS, el ISR, el IETU, etcétera. La sociedad en el aspecto económico. Los agentes económicos de una sociedad se van a poner en contacto para intercambiar bienes, servicios o mercancías. La economía de mercado es el sistema económico en el que se determinan los precios establecidos unilateralmente. Cuando nosotros vamos, no sé, yo creo que todos han ido al centro y vemos que en este puesto vale un pantalón 150 pesos y en el de al lado 152. No varía mucho el precio. ¿Por qué? Porque debe de haber una economía de mercado. Todos deben de tener más o menos el mismo precio para que todos puedan vender lo mismo o a lo mejor uno pueda vender más, pero no sea muy garrafal la diferencia. La economía de mercado es el sistema económico en el que se van a determinar precios. Por ejemplo, Profeco pone un precio estándar para todas las cremas. No debe de sobrepasar de 35 pesos. Entonces, todas las cremas se deben de adaptar a ese precio. A lo mejor una de las más caras es, no sé, Santa Clara. Santa Clara está en 32 pesos, no está excediendo. Entonces, Profeco es el encargado de establecer o de determinar los precios establecidos unilateralmente, que deben de tener como máximo todos los productos. Para que la economía de mercado funcione correctamente, se deben de tomar tres factores importantes. Primero, la oferta, la cual está constituida por la cantidad de bienes y servicios que va a poder vender
el mercado a un precio que va a establecer Profeco. La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir en el mercado. La compra se determina por el beneficio de obtenerlos, su precio y la renta del consumidor. Y el precio. Este se va a definir a través de la relación entre la oferta del producto de un tiempo determinado y la demanda que los consumidores manifiesten en este mismo precio. Vamos a ejemplificar esto. Con todo esto de la pandemia, ¿qué productos fueron los o qué productos son los que más se están vendiendo que antes ni los pelábamos? ¿Qué productos se están vendiendo mucho ahorita? Bien, Ajá, guante, boca, como lo que es higiene. Bueno, no tanto higiene porque si ocupábamos papel y demás. Pero exacto. sí, el gel Bien, bien Abraham, bien cubrebocas. Naomi. Gel antibacterial, tapabocas, guantes. Antes yo creo que ni los pelábamos, o sea, de vez en cuando a lo mejor comprábamos tapabocas porque nos enfermábamos y nos decían en el trabajo que teníamos que llevar cubrebocas. Pero hoy es indispensable tener gel antibacterial en nuestra casa. ¿Cuál es la oferta? Bueno, la producción, la cantidad de bienes que va a fabricar esta empresa de un gel antibacterial X. La demanda es que todos los consumidores, todos los mexicanos queremos tener gel antibacterial en nuestra casa, queremos tener sanitizante, un tapete sanitizante. Obviamente la demanda es que las empresas tienen que producir más de lo que estaban produciendo porque todo el mundo quiere, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, todos iban por Lysol y ya no había. Entonces, había mucha demanda de Lysol, por eso decimos, es que hay mucha demanda de esto, porque se está pidiendo mucho, inclusive se acabó este producto. ¿Cuál es el precio? Obviamente, como el fabricante tiene que fabricar más, tiene que meter más mano de obra, tiene que inclusive quedarse más horas su personal, horas extra, pues va a subir el precio. Además de que lo sube porque están viendo que las personas pagan lo que sea por por este producto. Ejemplo, el alcohol, el de 600 mililitros, ¿cuánto nos costaba? 20 pesos, exagerando. Y hoy en día, todavía hoy, 18 de agosto, el medio litro de alcohol van al Walmart, van a inclusive a la Simi y ya están 60, 80 pesos. Medio litro de alcohol. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda de alcohol, tanto en hospitales como en las casas. Entonces, no puede haber ofertas, no puede haber de que, ay, sí, como hay mucha demanda, te voy a dar esta oferta. No, muy pocas empresas son las que dan ofertas. Entonces, el precio, como hay mucha demanda, obviamente va a subir. Si ustedes ponen alguna vez alguna empresa que brinde productos o servicios y ven que hay demanda de estos productos, pues se van a aprovechar, van a tener ahí, van a querer lucro y van a querer vender su producto más caro. Debemos entender que el mercado se maneja a través de la ley de la oferta y la demanda, la cual establece los siguientes términos. El precio sube cuando crece la demanda en relación a la oferta. Si aumenta la oferta y no la demanda, los precios bajan. Quizá pongamos chonguitos para que en septiembre ya no exista el COVID. Espero, no creo, pero que en septiembre ya no exista. Las personas se van a olvidar del gel antibacterial, del alcohol, del clarasol, del cubrebocas. ¿Qué va a pasar? Que todas las empresas que fabricaron muchísimo porque pensaban que esto iba a durar todavía hasta diciembre, se van a quedar con sus productos porque ya no lo están vendiendo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que poner ofertas porque ya no hay demanda. Entonces aquí los precios van a bajar muchísimo. A lo mejor el litro de alcohol nos los van a vender hasta en 5 pesos. Es cuando a las empresas se les queda la mercancía. Se denomina precio de equilibrio cuando la cantidad demandada de un producto es igual a la que se ofrece. A lo mejor en días posteriores va a volver a entrar de que, no sé, la influenza, ¿no? De que ya se viene diciembre. Entonces, otra vez va a haber un aumento de producción de gel antibacterial, de cubrebocas, de guantes, pero va a ser lo mismo, la demanda va a ser la misma que lo que la empresa está produciendo.
No voy a producir más porque no sé si realmente esto va a crecer o voy a hacer menos porque va a disminuir. Entonces, el precio de equilibrio es cuando la cantidad demandada de un producto es igual a la que se está ofreciendo. ¿Dudas de la oferta y la demanda? No hay duda. Nos vamos al individuo en el aspecto biológico, no económico. Desde que el individuo empezó, por ejemplo, en la época de los cavernícolas, ha buscado aprender sobre todo lo que le rodea. Los cavernícolas, ¿qué hacían? Pues iban y estaban de tentones, veían cómo se producía. Ellos pues crearon lo del fuego, ¿no? Nosotros vemos en películas o en la historia cómo rascaban o chocaban piedras y hacían el fuego. Bueno, desde entonces tenemos eso. Queremos aprender sobre todo lo que nos rodea. ¿Para qué? Para aprovechar el beneficio y la comodidad de nosotros, ya que el ser humano pues es inteligente, tiene raciocinio y por lo tanto es creativo y es muy curioso. El ejemplo más grande que podemos ver sobre esta característica es el inventar todas las maneras para comunicarse y todas las maneras que ayudan a facilitar la vida y la supervivencia. Hace unos 25, 30 años no teníamos esto de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, en donde ya nos podemos comunicar de una manera muy rápida. Yo si ahorita le mando un mensaje a alguno de ustedes les llega de manera inmediata, al menos de que no tenga internet. Entonces, el individuo en el aspecto biológico va creciendo conforme va creciendo eh, la tecnología. Si yo veo que esto está creciendo, bueno, pues invento esto, ¿no? Algunos descubrimientos antropológicos indican que cuando el hombre antiguo encontraba un lugar con bastantes plantas comestibles, no esperaba allí hasta terminar con ellas, sino que las ataba y las llevaba con ellos. No se esperaba que se terminaran y luego iba a buscar otro, no. Cortaba las plantas, cortaba a lo mejor alimentos y se los llevaba con ellos para buscar pues nuevos lugares prometedores para satisfacer sus necesidades. A lo mejor ahorita ustedes se encuentran trabajando, pero no ganan el salario que a ustedes les gustaría ganar, no les alcanza para a lo mejor irse al cine, para salir un rato con su pareja, no les alcanza. Entonces, ¿qué van a buscar ustedes? Van a buscar un nuevo lugar en el cual les paguen más para satisfacer todas estas necesidades. El domesticar a los animales también se dio un tanto al azar, ya que las personas se percataron de que estos, al arrojarles desperdicios de alimento, volvían para que les diera más. Antes ya les mencioné que iban a buscar los animales y los cazaban, y les era muy difícil porque no contaban con herramientas o con armas como las que contamos hoy. Entonces, imagínense, eran lanzas. Entonces, tenían que tener mucha fuerza, lanzar y darle realmente al animal. El animal obviamente corría. Se percataron de que si ellos dejaban, a lo mejor estaban comiendo en familia, un pedazo de... Entonces, el animal se acercaba. Ellos se percataron de esto y dejaban desperdicio de alimentos para que los animales fueran los que se estuvieran acercando y no ellos tener que ir a buscarlos. Entonces la caza pues se volvió más importante, se volvió más fácil. Algo que ha caracterizado a los humanos es su forma de aprender. El ser humano aprende a través de la imitación. Cuando nosotros ya tenemos hijos y nos ven que estamos a lo mejor comiendo con la mano en lugar de con el tenedor, ellos nos van a imitar, van a hacer lo mismo. Nosotros así hemos estado aprendiendo. Podemos ver esta característica en la acción de hablar o caminar. Si yo a lo mejor les menciono mucho una palabra, a lo mejor a ustedes se les va a quedar esta palabra. No porque quieran imitarme, no, sino porque como lo están viendo repetitivamente, pues se les queda y ya la van a estar a lo mejor ocupando en su día a día, ya que todos aprendemos imitando a las personas más grandes. El ejemplo que les ponía, los hijos imitan a los papás en las cosas que hacen. Si el papá a lo mejor se duerme de una forma, el bebé va a ver que se duerme así y va a creer que es lo mejor para él. En el aprendizaje del ser humano influyen varios factores desde su nacimiento. El primero es su desarrollo en la sociedad y su muerte.
nosotros vamos a irnos formando conforme vamos interactuando con la sociedad. A lo mejor en casa nos enseñaron algunos valores, pero en la escuela nos enseñaron otros, o a lo mejor nuestros amigos creen que el robar sí es bueno. Entonces nosotros nuestra actitud la vamos a ir cambiando conforme a nuestro entorno social. ¿Ustedes creen que una familia, no sé, unos papás que son rateros, que se dedican a robar, creen que su hijo vaya a tener o vaya a hacer lo mismo? ¿Creen que su hijo se vaya a dedicar también al robo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que si, por ejemplo, si sus papás fueran ladrones, ustedes también serían ladrones o ustedes pueden tomar su propia decisión de si lo hago o no lo hago? Pues sí, obviamente no, si mis papás son rateros, yo no voy a ser igual. A lo mejor yo en la escuela me enseñan que eso es malo, me enseñan que, mm, dependiendo, exacto, Sharon, cada quien decide lo que quiere hacer. No podemos poner de pretexto, es que mi papá me dijo esto, es que... No, cada uno de nosotros va a tener su propia moral, cada uno de nosotros tomamos nuestras decisiones. Si mis papás fueron así, yo no voy a ser así. Me enseñaron en la escuela que eso es malo, un amigo me dijo que eso es malo, yo no lo voy a hacer. Entonces, no podemos decir que la influencia de nuestros papás tuvo que ver en lo que somos ahora. No, cada quien decide cómo vamos a ser. Podemos encontrar la influencia de los padres en la etapa del nacimiento. En el desarrollo, el ser humano se ve influenciado por la cultura de la sociedad, en el lenguaje, las normas, los valores, los ideales, cómo vamos a actuar y cómo vamos a pensar. Pero a final de cuentas, nosotros tomamos la decisión si nos vamos por el buen camino o por el mal camino. No hay pretexto. Gracias al esfuerzo que el hombre ha poniendo a lo largo de la historia, a lo largo de la existencia en la Tierra, ha tenido grandes descubrimientos en relación con el hombre naturaleza y la sociedad, como los que les voy a presentar a continuación. Primero, la agricultura. La agricultura obviamente interviene en la naturaleza y la mano del hombre. La ganadería, la máquina de vapor, el uso de metal, la escritura, el cultivo, la creación de ciudades. Si no existiera el hombre, a lo mejor todo esto obviamente pues no se iba a llevar a cabo. Entonces van de la mano, la naturaleza, la sociedad y el hombre. Gracias a estos tres entes se logran estas actividades. En el siguiente esquema podemos observar la manera en la que tanto la naturaleza como la sociedad son piezas fundamentales en el desarrollo del trabajo, el cual, conforme al paso del tiempo, pues han sido influenciados por el medio y el contexto social en el que se van desarrollando. A lo mejor la tecnología, em, los nuevos robots que están saliendo, etcétera. Vemos dos circulitos, bueno, vemos uno grandote, luego un cuadrado y adentro vemos dos circulitos. Uno es la naturaleza y uno es la sociedad. La naturaleza es el lugar de manifestación del trabajo. Aquí a lo mejor crecen los jitomates, crecen las fresas. La sociedad es el núcleo de transformación. La sociedad, los trabajadores van a agarrar estas fresas y a lo mejor las van a crear licuados. Transforman lo que está dando la naturaleza por algo que ellos van a vender y van a obtener algún lucro. Y lo que viene en medio, este que está como coloreado, estas rayitas, son lo que producen estas dos, que en este caso sería a lo mejor en el ejemplo el licuado de fresa. Y el medio social, pues aquí interviene la religión, la cultura, la familia, la sociedad, los amigos, etcétera. Son 8:02, nos vamos a un pequeño descanso de 5 minutos, regresamos 8:07.
educación no hace la clase social. También puede ser por tener influencias políticas o económicas, formar parte de familias tradicionales, tener un patrimonio que ha sido heredado y acrecentado por varias generaciones o vivir en residencias de lujo, entre otras. Entonces, clase alta, pues son personas que se conocen a nivel pues casi mundial, personas que tienen mansiones o residencias de lujo, que tienen herencias, que tienen un buen patrimonio. La clase media es la clase que más se tiene a nivel México y a nivel mundial. Es la clase que predomina la sociedad. Quienes conforman esta clase tienen acceso a la educación media y superior, tienen empleos estables, tienen empleos competitivos, poseen una vida propia, pueden acceder a diversos bienes y servicios y costear gastos de salud. Son las personas que pueden a lo mejor rentar, que pueden tener un carro, pero que sean propios. O sea, pueden rentar, sí, pero que tengan asegurado que van a tener renta para 1 año, 2 años. Pero la mayoría de esta clase es aquella que es dueña de sus cosas. O sea, que el carro es de él, que la casa es de él, que ya la terminó de pagar, que tiene eh, la posibilidad de costear gastos de salud, que tiene a lo mejor contratado Total Play, tiene Telcel, tiene un plan en Telcel, tiene PlayStation, tiene pequeños lujos que se pueden dar. En este grupo de clase media se pueden encontrar los profesionales, los pequeños y medianos empresarios, perdón, los comerciantes, científicos, maestros, educadores, emprendedores, los trabajadores que perciban un buen salario. Y viene la clase baja. Forma parte de las personas que carecen de los recursos económicos para acceder a diversos bienes y servicios básicos. Estas personas, pues se les es difícil acceder a la educación y no pueden costear una alimentación sana y balanceada. Obviamente, como no les alcanza lo que ganan, pues a lo mejor no pueden darse el lujo de comer sano, a lo mejor comprarse fruta, comprar verdura para hacer una sopita de verduras. No pueden hacer o darse este lujo, porque inclusive alimentarnos sanamente ya es un lujo. Las personas de esta clase no tienen vivienda propia, están rentando. No tienen vehículos particulares, usan transporte público, o a lo mejor tienen vehículo pero lo están pagando. Suelen vivir en zonas vulnerables y con grandes riesgos de peligro. A lo mejor viven en alguna zona en donde hay muchos asaltos, zona en donde las casas son de lámina. En algunos países del tercer mundo se dan situaciones de vida tan precaria que a estos grupos se les conoce como pobreza extrema. Cuando vamos o vemos países, no sé, de Asia, de Australia, en donde podemos ver que hay personas que viven prácticamente en bolsas, en casas de lámina, que están comiendo afuera las sobras de las personas, pues es pobreza extrema, ya es una clase social, pues que no hay tanto, que es pobreza extrema. En este grupo de la clase baja se encuentran los trabajadores informales, empleados domésticos, empleados de hogar, obreros de algunos sectores productivos, personas que no tienen empleo y aquellas personas que no consiguen un empleo estable, que a lo mejor están 2 años en una empresa y se van a otra. Aquí entran estas personas en la clase baja. Pasamos a la... ¿Tienen dudas sobre las clases sociales? ¿No hay dudas? Ok, gracias, Sharon. Organización social y concepto de cultura. El concepto de cultura ya lo vimos un poco en recursos humanos. El ser humano desde su aparición en la Tierra buscó desarrollarse junto a más personas de su misma especie. ¿Para qué? Para poder sobrevivir.
Lo que en estos días eran pequeños grupos como cazadores fueron evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos como sociedades complejas. Podemos definir algunos tipos de organizaciones sociales desde la familia. Ahorita nosotros que estamos en familia somos una organización social. Las empresas también son una organización social, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, el mismo gobierno es una organización social. A través de los años se han ido estableciendo distintos tipos de organizaciones sociales. Por ejemplo, la comunidad tribal. Esta era una forma muy antigua de una sociedad. Su principal objetivo era subsistir, era el que sigan existiendo, el que siguieran viviendo. Estas comunidades eran nómadas hasta que se descubrió la agricultura. Las tribus eran sociedades, era un grupo de personas que iba de pueblito en pueblito, de terreno en terreno, buscando comida. Llegaban a lo mejor, no sé, a la colonia Portales y se acababan toda la naturaleza que había ahí y se iban a la colonia Nativitas. Y de la colonia Nativitas se iban a Villa de Cortés. Y así, esas eran las tribus. Hasta que se descubrió que ellos mismos podían cultivar, podían hacer la agricultura y ya se establecieron y dejaron de ser nómadas y fueron sedentarios. De esta comunidad surgen todas las demás. La siguiente es la comunidad asiática. Era una sociedad rural, se dedicaba únicamente a las tierras. No existía aquí división de clases, todos eran iguales. Las tierras son propiedad del poder supremo y el pueblo las trabaja. No existía esto de clase alta, clase media, pero sí existía un gobierno el cual regía a todo el pueblo y todo el pueblo tenía que trabajar las tierras. Y el pueblo era sometido al líder de la comunidad. Había un coordinador, pero no era así como que, ay, él es el pudiente, no. Él era el que nos organizaba para que la agricultura se llevara de una buena forma. Luego viene la sociedad antigua. Esta sociedad estaba constituida por la unión de tribus. Aquí ya se unían varias tribus para que exportaran o explotaran más las tierras. Las tierras pertenecen al Estado y surge aquí la propiedad privada. Las tierras eran brindadas por particular en la vida comunal o en actividades militares, y las propiedades eran reconocidas a los patricios y plebeyos, nunca a los esclavos. Aquí ya existe propiedad privada. Ya el Estado vendía pedazos de tierra a particulares, a patricios y a plebeyos para que ellos mismos pudieran exportar, pudieran fabricar o pudieran cultivar productos. Nunca se les vendía a esclavos propiedades privadas, porque obviamente pasaban de ser esclavos a ser plebeyos o a ser patricios. Sociedad feudal. En esta sociedad sí había una jerarquía. Los siervos estaban atados al señor feudal. Sí existía aquí clase alta y la baja, que eran los siervos. La división del trabajo es limitada y la tierra pertenece a grandes propietarios quienes instalaban a los siervos para la producción y el trabajo de estos. Eran unos dueños, pero los dueños no movían ni un granito de arena de ahí. Los siervos o los esclavos eran los que hacían todo el trabajo. Y por último viene la sociedad capitalista burguesa. El auge del comercio en las sociedades surge en esta sociedad. Ya hay ¿cómo se llamaba las ciudades comerciales? ¿Cómo se les llamaba? Empieza con B. Mande, se escuchó muy entrecortado. ¿Cómo se les llamaba a las ciudades mercantiles? Escríbelo, Abraham, porque no te entiendo nada. Te escuchas como robotcito. Las ciudades mercantiles o las ciudades de comercio se llamaban
Burgos. La burguesía forma o toma el poder después de la Revolución Francesa. Y aquí, en esta sociedad capitalista burguesa, em, fueron el pilar para el comercio y se crea la democracia representativa del siglo XIX. Aquí ya el pueblo, la sociedad entra y ya no únicamente el que manda es el gobierno o el Estado. ¿Qué es el aumento de productividad? Bueno, vamos a definir primero qué es la productividad. La productividad es una medida económica encargada de calcular cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado. ¿Cuáles son los factores que utilizamos al producir algo? El tiempo, el trabajador, los costos, el capital, la mano de obra, etcétera. Durante un periodo de tiempo determinado, viendo como eficiencia el obtener el mejor o máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos. Cuando nosotros vamos a crear nuestra empresa, porque yo sé que ustedes quieren ser empresarios, tienen que ver cuál va a ser su productividad, cómo van a ver, bueno, cuánto tiempo tengo que invertir, cuánto me va a costar, cuánto le voy a pagar a mis trabajadores, si me producen, no sé, 100 perfumes al día, con cuánto dinero cuento yo, cuento con 100,000 pesos, cuento con 50,000 pesos, cuánto voy a invertir yo. Esto quiere decir que mientras menos recursos utilicemos para producir una cantidad, mayor va a ser la productividad y mayor va a ser la eficiencia. Aquí cabe destacar que no por querer ahorrarnos y obtener más ganancias vamos a meter material de mala calidad. ¿Por qué? Acordémonos de la frase de lo barato sale caro. Podemos gastar un promedio pues medio, tampoco irnos a lo caro, pero tampoco a lo barato, para poder ofrecer nuestros productos con una calidad pues grande y que obviamente nuestros clientes nos sigan comprando. Mientras nosotros gastemos menos y produzcamos mucho, nuestras ganancias van a ser las que nosotros estamos buscando. El aumento de productividad es muy importante, ya que va a mejorar la calidad de vida de una sociedad. Por otro lado, en las empresas, la productividad es muy importante, ya que va a determinar el crecimiento económico o no de la empresa. Dependiendo de los factores que encontremos en el medio, la productividad se va a clasificar en productividad laboral, productividad marginal y productividad total de los factores. La productividad laboral está relacionada con la producción obtenida y la cantidad de trabajo que vamos a utilizar. ¿Cuánto estoy obteniendo? Ok, ya vi, necesito producir más. Productividad marginal. Esta es la producción que consigue con la unidad adicional de un factor de producción manteniendo el resto constante. Y en cualquier proceso productivo vamos a ir añadiendo más unidades de un solo factor, manteniendo a los demás igual para dar menor incremento en la producción por unidad. Un ejemplo de aquí. Yo estoy produciendo, o no sé, Bimbo. Estamos hablando de empresa. Produce mantecadas, donas y bimbuñuelos. Yo voy a ver qué es lo que más se vende. Entonces voy a conseguir en una unidad adicional, a lo mejor veo que se está vendiendo más mantecadas. Entonces voy a agregar una unidad más de mantecadas para producir más mantecadas y lo demás lo voy a dejar como constantemente se produce. Productividad total de los factores. Se relaciona la producción con la suma de los factores utilizados que intervienen en la producción. Yo utilizo máquinas, yo utilizo ingredientes. Entonces voy a relacionar lo que yo produzco con los materiales que yo ocupo. Estoy ocupando lo correcto, necesito más, necesito menos. A lo mejor me sobró 100 kilos de azúcar. Bueno, entonces para la otra tengo que comprar menos azúcar. Nos vamos al tema de bienestar social. ¿Qué es el bienestar social? Son todos los factores que se deben de unir para que los integrantes de una sociedad puedan satisfacer
sus necesidades fundamentales. ¿Cuáles son las necesidades fundamentales? La vestimenta, el alimento y a lo mejor algunas actividades recreativas. Y de esta manera ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Y este bienestar social se puede expresar en diferentes puntos de una población, como puede ser el acceso a la educación, los bienes de consumo, la alimentación, entre otros. Algunos datos económicos como la renta per cápita, el Producto Interno Bruto, la distribución de la renta, la tasa de desempleo, los índices de pobreza, nos permiten o más bien nos permiten medir los aspectos del bienestar social. ¿Cuál es el bienestar económico del país? ¿Qué se va a encargar? Espérame tantito porque me sacó el... Listo. Entonces, ¿me escuchan bien? Es que me está sacando esto, no sé por Está qué. cortado. Ok, déjenme ver qué onda. Creo que ya no. ¿Ya me escucho mejor? Bueno, ¿me escuchan ya bien por aquí? Igual un poco cortado. Es que la sociedad pues tenga este bienestar. ¿Qué es esto? Que la mayoría de los que forman parte de la sociedad del Estado pues tengan una buena calidad de vida. ¿Cómo se puede tener una buena calidad de vida? Pues teniendo este acceso a la educación, acceso a al servicio médico, a un ambiente favorable para cada persona, etcétera. El bienestar social va de la mano, muy de la mano, con el desarrollo humano. Denme un minuto para poder presentarles pantalla.